Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús comenzó a decir en la sinagoga: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me diréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron fuera del pueblo, y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Queridos hermanos, un feliz domingo para todos. Nos encontramos de nuevo aquí en nuestra cita dominical para compartir la reflexión sobre la palabra de Dios. Hoy hemos escuchado en el Evangelio la continuación del Evangelio de hace 8 días. Precisamente el Evangelio del domingo pasado terminaba diciendo que Jesús, después de proclamar el texto del profeta Isaías que decía: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, para dar la libertad a los cautivos, para proclamar el año de gracia del Señor. Cuando Jesús terminó de leer este texto de Isaías, se sentó y delante de todos los que estaban allí en la sinagoga dijo: Esta escritura que habéis escuchado se ha cumplido hoy. Es decir, en otras palabras, Jesús está diciendo que lo que había dicho el profeta Isaías hace tantos siglos atrás se refería concretamente a él, a Jesús, que él es el Mesías que estaba ahí en medio de la comunidad. Pues hoy comienza el Evangelio precisamente con esa frase de Jesús: Hoy se ha cumplido esa escritura que acabáis de oír. Y nos dice el Evangelio que todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Lo curioso y particular en el Evangelio de hoy es que esos mismos que se admiraban y daban la aprobación a lo que él estaba diciendo, al final están furiosos y quieren despeñarlo, quieren lanzarlo al vacío desde la parte alta donde se había construido el pueblo de Nazaret. En un minuto pasan de la aprobación y la admiración al odio. Claro, eso se comprende porque Jesús no había puesto todavía el dedo en la llaga, no había señalado lo que a ellos les incomodaba. Y precisamente en el momento en que Jesús les dice: seguramente me diréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo, porque no has hecho entre nosotros, aquí en tu patria, los milagros que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. En ese momento ellos se sintieron señalados, y sobre todo con lo que va a agregar Jesús después cuando dice: En tiempos de Elías había muchas viudas en Israel, pero solamente Elías fue enviado a la viuda de Sarepta de Sidón, en territorio extranjero.
Y también había muchos leprosos en Israel y solo fue curado Naamán el sirio, que también era otro extranjero. Esto es una bofetada para estos hombres religiosos que estaban precisamente en la sinagoga y que se creían destinatarios de la salvación y sencillamente por conocer de memoria la Torá, es decir, la ley del pueblo de Israel, los mandatos, todo lo que estaba allí consignado en los 5 primeros libros de la Biblia, en lo que conocemos como el Pentateuco, pues ya se sentían que eran buenos. Y nosotros también tenemos que ser cuidadosos porque nos puede pasar. Puede pasarnos que por ser muy religiosos, por ir todos los domingos a misa, por participar incluso de los sacramentos, de los otros sacramentos, nos sintamos buenos, mejores y señalemos al hermano y lo juzguemos en nuestro corazón. Cuando Jesús fue a Nazaret, nos dice otro texto del Evangelio, que no pudo hacer allí muchos milagros por la falta de fe de la gente. No es que no tuviera el poder para hacer milagros, el Señor podía hacer los milagros, pero siempre requisitó la fe. Vemos en los distintos pasajes del Evangelio que cuando Jesús cura a un enfermo, está patente allí la fe de quien pide ser curado, la fe del enfermo, o al menos de las personas que interceden por él. Por ejemplo, cuando 4 personas descolgaron a un paralítico por el techo porque había mucha gente allí alrededor de la casa, no había por dónde pasar. Nos dice el Señor, nos dice la palabra del Señor, que Jesús, viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Es decir, que la fe siempre es un requisito indispensable. Y en Nazaret no pudo hacer muchos milagros porque la gente no tenía fe. Por eso Jesús va a decir: nadie es profeta en su tierra. Porque allí decían: pero ¿y acaso no es este el hijo de José? Conocemos a su madre, conocemos a sus parientes. ¿Y de dónde saca toda esa sabiduría? ¿De dónde le viene todo eso? Y quizás muchos de nosotros lo hemos experimentado también. Cuando una persona inicia un proceso de conversión, el lugar más difícil para evangelizar es al interior de la propia familia, porque entre los suyos muchas veces no le creen. Por eso en Jesús se establece también un nuevo parentesco entre los hermanos que comparten la misma fe. En una ocasión en que Jesús está con sus discípulos y con otras personas allí que lo estaban escuchando, alguien viene y le dice: afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Y Jesús dice: ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando alrededor dijo: estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra, es decir, la ponen en práctica. Pidámosle hoy, queridos hermanos, al Señor el don de la fe. Y pidámosle también la perseverancia para no claudicar, para perseverar siempre en un mundo hostil. Nos damos cuenta que ser discípulos de Jesús no es fácil, que tanta gente odia y persigue a la iglesia y persigue a los consagrados, a los elegidos del Señor, a los laicos también, a las personas que son radicales en vivir su fe, que viven de corazón su condición de católicos. Son perseguidos, son juzgados, señalados, y a veces eso lo puede llevar a uno al desánimo. Por eso pidámosle al Señor la fuerza y la gracia, y sobre todo en un mundo hostil donde no solamente podemos encontrar dificultades entre los más cercanos, sino también esa hostilidad que hay hacia la iglesia a nivel general en el mundo. Un mundo que pretende arrinconar a los sacerdotes en las sacristías, a los laicos, a que vivan su fe a puerta cerrada, a que no incomoden, a que no digan nada, a que no tengan una palabra. Y creo que una de las crisis grandes de la iglesia en este momento es ese temor a hablar, es ese congraciarnos con el mundo
para no incomodar, porque los políticos de turno en todos los lugares del mundo prácticamente quieren que la iglesia no se meta, que la iglesia no opine, mientras que ellos están bombardeando a la juventud, a los niños, con los medios de comunicación, con internet, con la prensa, con la radio, con el cine, con todo. Están metiendo poco a poco en la mente de los niños y de los jóvenes, con los videojuegos, con tantas cosas, con los dibujos animados, donde van metiendo tantas ideas equivocadas, contrarias a la palabra de Dios, porque todo tiene un plan, porque tienen un diseño de destrucción del cristianismo, de destrucción de la Iglesia Católica. Por eso tenemos que estar alertas. Por eso tenemos que saber que el Señor Jesús nos ha consagrado y el Señor Jesús nos ha enviado a anunciar la palabra y a decirnos también, nos ha dicho el Señor, que vendrán persecuciones, que por su causa seremos perseguidos, seremos encarcelados, seremos perseguidos de tantas formas. Es una cosa que nos ha dicho el Señor, pero también tenemos que tener la certeza que el Señor ha prometido que las fuerzas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, que Él estará con nosotros todos los días hasta la consumación de los siglos, y de manera especial se ha quedado en el sacramento de la Eucaristía, se ha quedado en la hostia consagrada, en el tabernáculo, para que nosotros estemos ahí adorándolo, para que sepamos que Él guía a la iglesia y está con nosotros y nos acompaña. Por eso no tengamos miedo de anunciar su palabra, de evangelizar, aunque eso signifique que nos ganemos enemigos, que no seamos simpáticos para mucha gente. Pero lo más importante es que podamos agradar al Señor. Y termino esta reflexión diciendo lo que está consignado al final del Evangelio, cuando dice que Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino, cuando lo querían despeñar, ¿no? Lo querían precipitar desde el monte donde estaba construido el pueblo. Y Jesús se abre camino y pasa en medio de ellos. Esto me hace recordar a Moisés y al pueblo de Israel pasando por el medio del Mar Rojo. Porque Jesús se abrió paso en medio de la multitud, porque aún no había llegado su hora. Recordemos que Él claramente lo va a decir: nadie me quita la vida, yo la entrego. En esa noche del Jueves Santo, cuando llegaron a buscarlo los soldados, Jesús preguntó: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Y Jesús respondió: yo soy. Jesús se consigna, Jesús se entrega libremente. Por eso cuando está en la cruz va a decir al Padre: Padre, todo está consumado, todo está cumplido. Aquí estamos al comienzo del ministerio de Jesús, en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, y por lo tanto aún no había llegado su hora, y por eso Él pudo abrirse camino en medio de ellos. En el juicio, en la pasión, en el diálogo que Jesús tiene con Pilatos, Jesús le dice claramente a Pilatos que no tendría poder sobre él si no le fuera concedido lo alto, es decir, que todo obedece a un diseño de Dios, todo obedece a la voluntad de Dios, y Jesús fue consciente de esa voluntad de Dios. Por lo tanto, antes no le podía pasar nada porque no era su hora, y así tenemos que tener nosotros esa conciencia, que tenemos que anunciar el Evangelio aunque eso nos cueste ser perseguidos, y cuando sea la hora del Señor, pues lo entenderemos. Mientras tanto, vamos protegidos y sellados por la sangre del Señor. Queridos hermanos, una feliz tarde para todos y bendiciones.